Hola, me llamo Rodrigo. Este va a ser mi primer video haciendo un unboxing y mostrando mi recién llegada colección de Cómo entrenar a tu dragón del año 2014, que he hecho por McDonald's. Y va a ser mi primer video más personal, tirando así, por así decirlo, en el que quiero contar un poco de mi historia y cómo estoy empezando con este hobby que es el coleccionismo. Y nada, sé que la cámara no se ve bien. Tengo una cámara de 10.000 pesos, que creo que es menos de 5 euros, por así decirlo. Pero voy. Solo quiero dejar mi, mi huella, mi granito de arena, por así decirlo. A ver, mi gusto hacia las colecciones del McDonald's surge desde el año más o menos 2012. Yo tenía 6 años y cursaba primer grado. Se acercaba la fecha de mi cumpleaños, la película de la Era del Hielo 4 que estaba por estrenarse. Yo veía los comerciales en la tele, todo el merchandising, y el que más me llamaba la atención era el del McDonald's, que en ese mes de julio o junio sacó su colección de la película. Siempre me dio tristeza porque en mi ciudad no existe ninguna sucursal, creo que solo hay una en la provincia. Un día estaba en el colegio y vi a mis compañeros que, como todo niño de primaria inocente, lleva sus juguetes para mostrárselos a sus amigos, y varios de ellos tenían esos muñecos del McDonald's. Yo quedé loco, no podía creer que ellos lo tuvieran. Yo también los quería, pero mi familia no era de viajar, y menos para algo como un juguete. Así que solo se los pedía prestado. Me acuerdo que mi viejo me daba 10 pesos todos los días para comprarme algo para comer en el colegio, y yo los ahorraba. Un día en un bazar conocido encontré que vendían unos muñecos muy buenos de Dragon Ball Z a 50 pesos. Yo tenía 100 pesos, así que me traje dos, un Goku Saiyajin fase 3 y un Piccolo. Obviamente los llevé a clase, y mis amigos que tenían esos juguetes del McDonald's les encantaron. No era sorpresa, a quien no le gustaba Dragon Ball cuando era chico, más con la serie de Z Kai. No recuerdo mucho, lo poco que recuerdo es que mi foco se prendió y empecé a intercambiar juguetes de Dragon Ball por los del McDonald's. Yo me sentía como el padrino, claro, si hubiera visto el padrino con 8 años. La cosa fue así por mucho tiempo, con distintas colecciones, Pokémon, Hora de Aventura, los Minions, etc. Pero también cambiaba el trueque, ya no eran los muñecos de Dragon Ball, ahora está de moda Planta contra Zombie. Después los cambiaba por galletitas, figuritas de álbum, dibujos que hacía yo, hasta que más crecido ya simplemente los compraba por 200 pesos. La inflación ya pegaba lindo en el año 2014, justo cuando salió una de las colecciones de McDonald's y de la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, me emociona decir que por fin llegaron. Compré dos paquetes de unos lugares totalmente distintos. Este es el primero que vamos a abrir. Y acá están, creo que son 6 o 7. Y acá solo hay dos, pero uno no es de McDonald's, es de Mostaza. Yo alucino ahora mismo, ¿eh? Está muy perfecto. Mi cámara es una mierda, pero después de escribir que el estado en el que se encuentra es hermoso. Tiene la pintura bella. Ah, nomás tiene acá un detallito.
Ahí, este. Lo dejo acá para que... Y para que lo vea mejor. Lo único que no le conseguí es este. Viene con un cosito que es como una maraca. Y el dragón da vuelta. Lástima que no lo pude conseguir con eso, pero ya está. El terrible terror. Creo que le dije el nombre, ¿no? Si dije Pesadilla Monstruosa, soy un boludo, pero no, acá está. El terrible terror. Y ahora seguimos con el mortífero Nader. El mortífero Nader. Tiene las alitas. No sé cuál es su acción, la verdad. Ah, la patita acá. Anda como medio duro, pero... Ah, son las dos, mira, mira. Son las dos, mira. Está épico, boludo. Este también viene impecable, nomás tiene unos detallitos muy chiquitos por acá. La verdad, se nota que tuvo un rato de juego, pero está bien. Está muy bueno. Está hermoso el detalle acá de los pinchitos. El color me gusta también. Lo único que me caga un poquito son las alas full amarillo. Porque, no sé, es raro. Es como... Para mí hubiera estado bien si le ponían azul y unos detallitos chiquitos en amarillo. Algo así como acá. Estos detallitos chiquitos. Pero tampoco está mal. Seguimos con un peso pesado. El pesadilla monstruosa. Dragón de Patán. Creo que se llamaba Colmillo en la serie y después se lo cambiaron a... Ah, no, en la serie se llamaba Dientepúa, algo así, y después se lo cambiaron a Colmillo. Tiene lindo... No, este también tiene unos detalles espectaculares. Me olvidé mostrar la cámara porque soy emocionado. Este también tiene unos detalles espectaculares. Mira lo que... Acá, el cuerno, la cola. Esto es cambiar, papá. Y bueno, el mecanismo este tiene la ruedita ahí. Creo que si le bajo acá, le hago cuerda. Bueno, básicamente corre. En una superficie lisa corre. Acá en el papel tengo un papel común. Ahí está. Hermoso. El pesadilla monstruosa. Ahora seguimos con uno que si bien no es mi favorito, algo es lindo. Es lindo, la verdad. Es el bebé. El chiquitín. Que en la película se viene ahí molestando al grandote, al alfa, nomás digo. Ah, mira, ya le descubrí el coso. Se le mueven las patitas. Muy hermoso, la verdad. Había olvidado lo perfectos que son el plástico, la pintura. Ya les voy a conseguir una vitrina de vidrio o algo así, boludo, porque la verdad muy hermoso. Así, muevo las patitas y lo puedo... ¡Tubi!
Ahora seguimos con uno que me encanta, boludo. Es muy. eh, el gruñón. ¿Qué quiere que te diga, boludo? Es épico. Ah, mira, este corre también. Ah, mira, pero es más lindo si le hago esto, mira. Sí. Y hago como que vuela, es más lindo si hago eso, porque en la peli date las alas como una avispa, no te digo, amigo, no, es muy lindo. Y soy sincero, este podría ser mi favorito. Tiene un poquito despintado, no sé si viene así venía así ya, pero tiene como los ojitos sin un puntito negro. Tiene el color amarillo, pero le falta como las pupilas, no me acuerdo. Pero después, acá tiene todo como un patrón pintado hermoso, las alas. Corre, hijo de puta. Nada, después tengo que conseguir una superficie más lisa que este papel feo, ¿no? Ahora seguimos con el favorito de una persona muy especial, no viene el caso, y que está de 10. Es como el X-Wing de Star Wars. Pero mira, después voy a mostrar las fotos porque en la cámara no se ve nada, pero tiene ahí pintados los ojos, el detalle. Todo acá el color este azul hermoso que tiene por la parte de atrás. Todo el color este azul hermoso. Las alas también medio plateadas, como brillosas son. No sé qué plástico será, pero muy hermoso es. Y viene con esta basecita, que son como un témpano, ¿verdad? En el que ponemos la figura, queda encajada. Una potencia tiene, no pensé que iba a tener tanta potencia, boludo. Ahí. Acá estamos para divertirnos, boludo, ¿eh? Y no, 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 mejor dejo de hacerlo porque me quiero en el mejor estado posible. Y lo ponemos acá. Este es el saltanubes o Cloud Jumper. Ahora la caja ya está casi vacía. La primera caja está casi vacía. Y sigue. Este es mi favorito. Mi favorito del álbum. El espantoso crema de. Tiene como las cabezas torcidas, ¿ves? Pero es parte de su mecanismo. Este también tiene una pintura hermosa en los ojos, la boca, los dientes, la espalda, la panza también, aunque es dos plásticos distintos, el detalle está hermoso. Y este lo que hace básicamente es mueve la cabeza como un tarado. Bueno, el espantoso cremadero, que era de Brutáceo Brutilda, creo que se llamaba Erupto y algo así como asqueroso, no sé. Un nombre así tenía. Lo que sí le veo un detalle acá, que es como que le hicieron mucha fuerza a la hora de jugar con él. Porque este se nota que tiene una hora de juego. Tiene acá como muy. Ahí se ve mejor. Muy marcadas las alas en plástico, como si lo hubieran dado vuelta. Pero no importa, que tal lo voy a tener ahí de adorno.
Hermoso, lo voy a sacar. Bueno, ahí terminamos con la primera cajita. Y ahora toca sacar la segunda. Ah, mira. Bueno, me estoy llevando una sorpresa yo ahora mismo. Esta figura no viene al caso. Primero, esta es otra que ya voy a hablar después, de otra colección que estoy completando. Pero, a ver, tengo uno repetido. Pensé que había comprado el otro, en rojito. Bueno, ahora me van a faltar dos para completar la colección. Va, tres. Me faltarían tres. El chimuelo, el salvajibestia y el otro bebé dragón rojito que creo que ese salta. Pero no importa. Es mejor tenerlo repetido que. Mejor que sobre que falte. Mejor que sobre que falte. Le mandamos el otro bebé dragón con su mío. Y después acá me traje esta. Que es hipo. Pero de mostaza. Que la verdad. Era la razón por la que compré el lote. Es muy bueno. Yo pensé que iba a ser distinto, pero se siente pesadito, ¿no? Se siente con calidad, ¿eh? Para hacer, es la primera figura de mostaza que toco en la vida. Ni siquiera sabía que mostaza hacía figura. Bueno, no le podemos ver la cara, pero el pintado es lindo. Tiene lindo. O sea, es como una calcomanía, pero aunque sea se tomaron el esfuerzo de poner las pupilas bien. Después acá tiene un logo, pero estos ya son de la tercera peli. Y no sé cómo va el mecanismo. Ahí. Está en muy buen estado la verdad. Porque siempre que veo acá en la nariz, la tienen salida. Como que están. Como que se dio un porrazo contra el suelo y está todo arrojado. Vamos a correr esto. Y la verdad, che, muy linda, Voy a intentar conseguir más de mostaza cuando tenga plata. Muy. Esta, cuando la vi dije, ¿de dónde es? Porque no la recordaba en Andona. Y cuando me enteré que era de mostaza dije, ah, what the fuck. Pero bueno, esos son. Valió tanto a la espera. Y al fin puedo cumplir un sueño, por así decirlo. Algo que quería desde hace mucho. En realidad no desde hace mucho, es un gusto reciente, pero aunque ya puedo darme el lujo. Y bueno, mi top 1 es este, seguido de este, seguido de este. Y seguido de este. Y hasta ahí nomás, son todos buenos. Son todos buenos. Voy a intentar conseguir el resto. Acá me falta la maraca. Me faltan los otros tres dragones. Bueno, mientras editaba el video, encontré a alguien que me pudo alcanzar dos de la colección que me faltaban. Bueno, un pequeño spoiler.
Y a ver si puedo sacarlo. Nah, acá lo tenemos un ala. Un solo ala de chimuelo. Y acá lo tenemos al chimuelo entero. Acá está el hipo con su armadura. Lindo que tenga la armadura puesta. Y acá están las alas. Bueno, vamos a ver. Lo que me costó conseguir esta figura, literalmente la conseguí a alguien que la tenía de milagro. De milagro. Es una re historia eso. Porque estaba buscando, veo una publicación que tenía algo nada que ver a como a los cosas de McDonald's o cómo entrar en tu dragón. Y resulta que él tenía este y me lo puso acá, me lo pudo alcanzar. El movimiento acá siempre estamos, mueve las alas. Hermoso que es. Si va a estar en, yo sé que lo digo, pero perfectas condiciones, o sea, se siente nuevo, como que recién, como que lo saqué de, como que estuviera en 2014, se siente nuevo, como si fuera 2014 todavía. Encima tiene bien acá puesto los colores, no está nada despintado, al menos que yo vea. Acá está un poco sucio, pero son detalles. Y ahora vamos con el otro. Este lo quería dejar para el final, porque lo que es conseguir esta figura en perfecto estado es terrible. Bueno, ahora vamos con el siguiente. La pensó bien, porque me los mandó desarmados. Porque en el viaje pudieron haberse hecho mierda las alas y cosas así. Pero acá tenemos la segunda joya de la corona. Porque viene esto. Esto vale más que toda mi colección. Emocionalmente vale más. Porque la verdad, si lo vemos así, un cacho de plástico. Pero lo que es conseguir esto, para mí, es difícil. Ya que yo solo compro las cosas en Marketplace. Pero para mí ya es una re bomba tener el hielo del salvajibestia. Lo colocamos así. Le ponemos así. A ver. Ahí está. Se las habré puesto al revés yo. Ay no, pero yo soy pelotudo, se las puse al revés. Ahí está, boludo. Ahora sí. Vamos a ver cómo dispara. Que para eso estamos. Para disfrutar. Mira. Toma. Fácil. El salvajibestia con su hielo. Yo tenía este. En 2014. Al igual que el terrible terror. Pero no lo tenía con las alas ni con el hielo este. O sea, estaba así pelado sin esto. Y era bastante triste tenerlo así. Y con estos dos me faltaría uno para completar la colección. Uno solo. Bueno, esta es solo la primera colección que tengo. También tengo la de Jurassic World 2, que salió en el año 2018. Obviamente incompleta. Pero bueno, decidí empezar por esta en vez de la que ya tenía por una razón.
Este 12 de julio cumplí 20 años. Es un momento raro de mi vida. Con tantas movidas, me despeina, por así decirlo. Decidí volver a ver estas películas que recordaba solo como una buena película. No la veía desde, no sé, el año 2016. Entré en una época rara. Me olvidé totalmente de la saga. Lo cual es raro porque recuerdo disfrutarlas de chiquito. Y las recuerdo con bastante cariño. Y por el año 2019 nació mi etapa de cineasta boludo. Empecé a ver más que nada películas famosas de terror, como La Masacre de Texas. Pero cuando volví a ver Cómo entrenar a tu dragón este 5 de julio de este año, se me descosió una herida. No sé si decirlo así, pero fue algo bueno en realidad. Recordé algo que me hacía feliz antes. Me siento decepcionado conmigo mismo en realidad por haberme olvidado de estas hermosas películas. La cual la tercera la pude ver hace poco, porque cuando salió no le di bola, no le di importancia. Cosas de la vida supongo, o tal vez este año era el momento indicado para verlas. Luego vinieron recuerdos de esa época y me recordé como una bomba. No, los muñecos del McDonald's. Esta peli tenía. Y los busqué por Marketplace. Me sentía como el gordo de Toy Story al acordar con el vendedor. Y aprendí a usar el correo gracias a este afán. Más que pedazos de plástico, son un regalo para mí, por mi cumpleaños. Y por ese pichón que siempre quiso tener lo que la tele le mostraba. Y sin embargo, sigo sin pisar un solo McDonald's. Algún día voy a ir. Me despido. Re serio el video, yo no soy tan así, boludo. Ah, mira, mira acá los bloopers, mira las pelotudeces que me mandaba. Como que estuviera en 2014 y lo saqué. Recién salido de la cago de qué pelotudo que soy, porque no hablo bien. Muy bueno, muy bueno. Acaba el Nader. Córrele, güey. Es medio como una pirañita.